Hola, buen día. Mi nombre es El Iluminado y en esta ocasión mi equipo y yo les vamos a hablar acerca de los trastornos de ansiedad. Empezaré abordando el trastorno de ansiedad generalizada que se encuentra dentro de su clave F41.1, que nos dice que este trastorno debe de cubrir 6 criterios diagnósticos y ante los cuales hay ciertas características entre alguno de ellos para poder dar por hecho este criterio diagnóstico. Empezaré con el primero, que dice que existe una ansiedad y preocupación excesiva, que son expectativas aprensivas sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades, como el rendimiento laboral o escolar, que se prolongan más de 6 meses. Al individuo resulta difícil controlar este estado de constante preocupación dentro del segundo criterio. El tercer criterio nos habla de la ansiedad y la preocupación que se asocia a 3 o más de 6 síntomas que voy a mencionar a continuación, que los cuales deben persistir o han de haber persistido más de 6 meses. Ojo, aquí hay que tomar nota que en los niños solo se requiere uno de estos síntomas. En adultos son 3 o más, en niños solamente uno, aclarando. Son los siguientes: que exista una inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteración del sueño. Esto quiere decir que hay una dificultad para conciliar o mantener el sueño o sensación al despertarse de un sueño no reparador. El siguiente criterio nos dice que el centro de la ansiedad y la preocupación no se limita a los síntomas del trastorno del eje 1. Por ejemplo, la ansiedad o preocupación no hace referencia a la posibilidad de presentar una crisis de angustia, como el trastorno de angustia, pasarla mal en público, como en la fobia social, contraer una enfermedad, como el trastorno obsesivo compulsivo, estar lejos de casa o de los seres queridos, como el trastorno de ansiedad por separación, engordar, como la anorexia nerviosa, tener quejas de múltiples síntomas físicos, como el trastorno de somatización, o padecer una enfermedad grave, como en la hipocondria. Y en la ansiedad y la preocupación no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno por estrés postraumático. El siguiente criterio es la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos que provocan malestar clínicamente significativos o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. El siguiente criterio que dice que estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia como drogas o fármacos, o en una enfermedad médica, por ejemplo el hipertiroidismo, y no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. Bien, ahora les voy a hablar acerca del TPT, trastorno por estrés postraumático. Dentro de los criterios diagnósticos se encuentra en el F43.1. Este, al igual que el otro, se divide en 6 criterios y cada bien en alguno de ellos hay que cubrir ciertas características. El primero dice que la persona ha estado expuesta a acontecimientos traumáticos en el que ha de existir uno o 2 criterios. Estos son los siguientes: la persona ha experimentado o presenciado lo que le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intenso. Ojo, en niños estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. El siguiente criterio menciona que el acontecimiento traumático es experimentado persistentemente a través de una o más de las siguientes formas: recuerdos del acontecimiento recurrente e intrusos que provocan malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. En niños pequeños esto puede expresarse en juego repetitivo, donde aparecen temas o aspectos característicos al trauma. Segundo, sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que producen malestar. En niños puede haber sueños terroríficos de contenido irreconocible. El tercero, el individuo actúa o tiene sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. Se incluyen sensaciones que está reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flashback.
incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse. En niños pequeños puede resignificar el acontecimiento traumático específico. El cuarto menciona que el malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 5. Las respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. Bien, el siguiente criterio es la evitación, que persiste de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo, que es una ausencia antes del trauma, tal y como indican 3 o más de los siguientes síntomas que mencionaré a continuación. 1 es esfuerzo para evitar pensamientos, sentimientos, conversaciones sobre el suceso traumático. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. Restricción a la vida afectiva, que es una incapacidad para tener sentimientos de amor. Sensación de futuro desolador. Ejemplo, no espera obtener algún empleo, casarse, formar una familia o en definitiva llevar una vida normal. El siguiente criterio son síntomas persistentes de aumento de la activación usual, que son ausencias antes del trauma, tal y como indican 2 o más de los siguientes síntomas. El primero es dificultad para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse e hipervigilancia. El siguiente criterio está las alteraciones, que son síntomas de los criterios B, C y D, que se prolongan más de un mes. El siguiente criterio es: esas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de las áreas importantes de la actividad del individuo. En este criterio habrá que especificar si es agudo, si los síntomas duran menos de 3 meses, que sería un estado crónico, si los síntomas duran más de 3 meses o más, y también en moderado, que entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas han pasado como mínimo 6 meses. ¡Qué interesante! Bien, a continuación les explicaré ahora lo que es la fobia específica, que esta se encuentra dentro con la clave F40.2, y esta se divide en 7 criterios que mencioné a continuación. 1 es tener temor acusado y persistente, que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos, como volar, precipicios, animales, administración de inyecciones, visión de sangre. Segundo criterio, la exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con una situación determinada. En los niños, la ansiedad puede traducirse en llanto, berrinches, inhibiciones o abrazos. El siguiente criterio dice que la persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional. En los niños, este reconocimiento puede faltar. El siguiente diagnóstico o el criterio son las situaciones fóbicas se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar. El siguiente criterio, aquí los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar provocados por la situación o situaciones temidas interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona, con las relaciones laborales o académicas o sociales que provocan un malestar clínicamente significativo. El siguiente criterio dice que en los menores de 18 años la duración de estos síntomas deben haber sido de 6 meses como mínimo. El siguiente criterio dice que la ansiedad de la crisis de angustia o de los comportamientos de evitación fóbica están asociados a objetos o situaciones específicos que no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, que este es el miedo a la sociedad en un individuo con ideas obsesivas de contaminación.
Trastorno por estrés postraumático, como ya mencioné, que es la evitación de estímulos relacionados con los acontecimientos altamente estresantes. O trastorno de ansiedad por separación, es la evitación de ir a la escuela, como algunos que conozco, por aquí andan, jajajaja. Y la fobia social, que es una evitación de situaciones sociales por medio a que resulten o que estas resulten embarazosas. Trastorno de angustia con agorafobia o agorafobia sin historia de trastorno de angustia. A este trastorno debería que especificar este tipo de fobia, si son hacia los animales, a la cuestión ambiental por alturas, tormentas, inundaciones o algo por el estilo. Por el tipo de sangre, inyecciones o daño. Y las situacionales a un avión, un ascenso o recintos cerrados, esos que tienen esa... ¿cómo se llama? Bueno, ustedes saben cómo se llama esto. Yo soy simplemente un portador de esto. Y también a otros tipos, que es ejemplo, evitación fóbica a las situaciones que pueden provocar atragantamiento, vómito, adquisición de una enfermedad en los niños, la evitación de sonidos intensos o personas disfrazadas. Hoy todos ustedes me dan miedo porque veo que vienen todos disfrazados. ¡Ay, adiós!